Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cuando pensamos normalmente en una religión, pensamos en cultos de adoración, pensamos en rituales religiosos, en reuniones, en fiestas religiosas, en cantidad de cosas diferentes que se hacen en una religión. En el ámbito católico pensamos en procesiones y cruces y sacerdotes y catedrales. Es la religión. En nuestro ámbito pensamos en la reunión del Día del Señor y en la predicación de la palabra. Más todavía si hablamos de culto, de adoración, pensamos específicamente en esos momentos, ¿no? Pensamos en el culto a Dios, en la adoración a Dios, pensamos en la religión y pensamos en estos elementos. Por tanto, también, porque pensamos así, pensamos también que si una persona no asiste a servicios religiosos, si no tiene esos rituales religiosos, si no asiste a ninguna iglesia, no se reúne para adorar específicamente a un Dios, entonces esa persona no tiene una religión. En cierta manera es así, no tiene una religión en el sentido común de la palabra. Pero si vamos un poco más allá, si observamos un poco más, si escuchamos lo que las Escrituras nos enseñan sobre la naturaleza humana, y de hecho todos los ejemplos que en ellas vemos, nos daremos cuenta de que el hombre no puede ser no religioso. No existe tal cosa como el hombre no religioso. Dicho de otra manera, el hombre es religioso por naturaleza. Esto lo enseñan las Escrituras por cómo Dios creó a Adán para servirlo, con una clara conciencia de quién era Dios y quién era el hombre. Lo vemos también en Romanos 1, que también lo leíamos en estos días pasados. Lo vemos también si estudiamos la historia y lo vemos si viajamos a cualquier lugar del mundo para ver las diferentes culturas. El hombre es un ser religioso por naturaleza. El hombre no puede ser no religioso, porque lo es. Dios lo ha creado así. Así que la cuestión no es si el hombre es religioso, la cuestión es qué religión tiene el hombre. ¿Qué religión tiene el hombre? No es si el hombre tiene un Dios, no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿qué Dios tiene el hombre? ¿Cuál Dios? No es si tiene un Dios, es cuál Dios tiene el hombre. Todos los hombres, todas las mujeres. Lo que las Escrituras nos enseñan sobre la religión y la adoración es que no es algo que esté confinado a unos servicios religiosos específicos en unos días específicos y hechos de una manera específica. La adoración, como alguien lo decía, no es algo que practicas cuando estás de rodillas, es decir, orando, sino algo que practicas cuando estás de pie, es decir, actuando, obrando. La religión no es algo que practicas estando de rodillas, es algo que practicas estando de pie, en tu vida diaria, obrando en tu contexto. Y a esto nos urge Pablo, a esto se está refiriendo también Pablo en Romanos 12, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es nuestro culto, esta es nuestra adoración. Claro que la adoración oficial en el Día del Señor es buena y se requiere que la hagamos, pero no es la única forma de adoración. No es la única forma de adoración que tenemos. De hecho, no podemos adorar correctamente el domingo si no estamos adorando continuamente a Dios en el resto de los días de la semana. Y para que no se me entienda mal, no me refiero a tener devocionales diarios, a leer la Biblia diariamente. No es esa la clase de adoración a la que me refiero. Me refiero a todo lo demás, a todo lo que hacemos. Pablo no nos dice que presentemos un poco de nuestro tiempo en sacrificio a Dios. Dice nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo lo llevamos a donde quiera que vayamos. Nuestro cuerpo lo tenemos siempre con nosotros. Nuestro cuerpo, todo lo que somos, por completo. Hagamos lo que hagamos, seamos un sacrificio para Dios.
Y aquí Pablo está mezclando este culto externo religioso de los sacrificios de los hebreos, ¿verdad? Eso que se hacía en situaciones específicas, en momentos específicos, y está llevando eso a que lo hagamos con todo nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Es decir, ya no está confinado a unas fechas específicas, de una manera específica, no. Nuestros cuerpos deben ser estos sacrificios que traemos continuamente, de manera continua, a Dios. Por supuesto, esto no está hablando en el contexto de la salvación, no hace falta decirlo. Pero el error está en pensar que si no hacemos lo que Pablo nos dice, si no ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, entonces no estamos ofreciendo nuestro cuerpo a nadie, no estamos adorando a nadie. Pero no nos equivoquemos, si no adoramos a Dios, estamos adorando a otra cosa. Si no presentamos nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio a algún otro Dios, falso Dios, a algún ídolo. No existe una tercera vía, no existe. Así que vemos a personas a nuestro alrededor que no asisten a rituales religiosos, que no van a la iglesia, que no tienen un tiempo específico de adoración y por tanto de forma natural pensamos que esa es una persona que no adora a ningún Dios. Pero eso es solo si olvidamos estas dos cosas de las que hablábamos, que el ser humano es religioso por naturaleza, así que siempre tiene una religión, y que la adoración se hace de pie, no de rodillas. Es decir, en nuestras actividades habituales, no en un tiempo y lugar específico, solamente. Por tanto, no. Los de nuestro alrededor no son hombres y mujeres no religiosos, sí son religiosos. Porque Dios nos ha creado así. Sí adoran, porque es imposible no adorar. Sí rinden culto, porque siempre rendimos culto. Si no al Dios verdadero, a dioses falsos. Así que lo que vamos a hacer en esta exposición es tratar de desgranar, de entender, de mostrar cuál es la religión de los de nuestro alrededor, a los que comúnmente los llamamos como sin, que no tienen ninguna religión, no los vemos exteriorizarse en esa manera. ¿Cuál es entonces su religión? Porque tienen una religión, adoran a un Dios. Si no adoran al Dios verdadero, ¿a quién están adorando? El propósito de hacer esto es que nos mostrará las formas de pensamiento del mundo y por tanto podremos pensar bíblicamente. Nos ayudará a identificar a los ídolos y por tanto nos ayudará a guardarnos de ellos. Juan termina lo que leíamos, su primera epístola, con las palabras hijitos guardaos de los ídolos. Así es como Juan termina su epístola. Extraña forma de terminar la epístola, una epístola en la que no habla sobre Zeus, ni sobre Thor, ni sobre Baal, en ningún momento. Estaríamos muy equivocados si pensamos que Juan decide cambiar de tema de repente, justo en el último de los versículos de su epístola. No, Juan sabe que los ídolos no son los de piedra y de oro y de plata, los ídolos son de otra índole. Los ídolos están en el corazón, están en la mente. Debemos guardarnos de los ídolos y cada persona de nuestro alrededor tiene ídolos. Nuestra sociedad como un todo tiene ídolos muy prominentes. Tiene ídolos muy prominentes y no me refiero a actores, futbolistas y esta clase de personas, sino ídolos de otra índole. Y estos ídolos, esta adoración a los ídolos se nos intenta vender cada día por parte de la sociedad. Cada día somos invitados a participar de esta adoración idolátrica. A los niños se les invita de una forma, a los jóvenes de otra, a los adultos de manera diferente. Pero el denominador común es que la adoración no se le da al verdadero Dios en nuestra sociedad, sino a falsos dioses. Por tanto, vamos a ver en qué consiste esta adoración que se lleva a cabo en nuestros días. ¿Cuál es la religión y cuáles son sus características en nuestra sociedad? Había preparado 5 puntos, pero al final solo nos va a dar tiempo a ver 2 de ellos, y es ¿quién es el Dios de la sociedad y cuál es su creación? ¿Cuál es su relato sobre la creación? También tenías sobre cuál es su culto, cómo rinden culto, cuál es su ley y cuál es, al fin y al cabo, porque toda religión lo tiene, cuál es su manera, su método de salvación. Pero aquí os voy a hacer un poco de spoiler, y el punto era que no hay salvación.
Estos ídolos no ofrecen ninguna clase de salvación. Eso solo lo ofrece el verdadero Dios. Pero vamos a ver estos dos puntos. Entonces, primeramente, ¿quién es su Dios? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios al que todos los de nuestro alrededor adoran? Este es el elemento más importante, desde luego. ¿A quién se adora en nuestros días? Podemos empezar definiéndolo de manera negativa, por supuesto. Desde luego, a quien no se adora es al verdadero Dios. No se adora al verdadero Dios. El Dios de nuestra sociedad no es el Dios de la Biblia, no es el Dios creador, no es el Dios trino. Eso está bastante claro. ¿Pero a quién sirven entonces? Creo que la respuesta está bastante cerca de lo que Pablo les dice en Filipenses 3, cuando dice, cuyo Dios, está hablando sobre ciertas personas, dice, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es el vientre. El Dios de nuestra sociedad es uno mismo. La autoridad máxima es uno mismo. De hecho, más concretamente, los sentimientos de la persona. ¿Quién es el Dios al que todos adoran? A sí mismos. Ese es el Dios de nuestra sociedad. Más concretamente a los sentimientos. Eso es algo que todavía se está desvelando, pero poco a poco nos dirigimos a una soberanía absoluta de los sentimientos. Tenemos la cultura de la cancelación, que básicamente hay que callar a cualquiera que diga algo que no te gusta. Le quitamos de Twitter, le cancelamos las cuentas de Instagram y ya no le damos ninguna plataforma porque ha insultado y ha herido nuestros sentimientos. Es el reino del terror de los sentimientos. También, si uno se siente hombre o mujer, determina el trato con los demás. Solamente el sentirse uno, los sentimientos, sentirse. Si yo me siento como mujer, todos los demás tienen que tratarme como tal, por ley. Cambian, en este caso, la ciencia, cambian las leyes y todo se adapta a lo que tú sientes, a lo que la persona siente, porque esto es lo que determina el Dios, esto es lo que dice el Dios personal, de los sentimientos en particular. Pero para llegar hasta allí, el camino que hemos recorrido ha sido uno de individualismo extremo. Eso es desde hace unos pocos años, en realidad, eso de los sentimientos aplicados incluso al sexo. Esto es bastante reciente. El camino que nos ha llevado hasta este punto es uno de individualismo extremo, egoísmo máximo, en el que cualquier cosa que haces se espera de ti por parte de la sociedad que la hagas para ti mismo. Cualquier cosa que haces, la sociedad espera que la estés haciendo para ti mismo, para tu propio beneficio. Que toda tu vida gire en torno a ti mismo, a lo que tú quieres, a lo que a ti te place, a tu comodidad y a tu bienestar. Eso es lo que se espera de ti en nuestra sociedad. Es el camino que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Que trabajes, que vivas, que te esfuerces solamente para ti mismo, para tu bienestar, para tu comodidad. Ese es el objetivo último. Lo que pide este Dios falso, este ídolo, satisfacerte a ti mismo. Las ramificaciones de esto son infinitas y prácticamente todas las acciones del mundo a nuestro alrededor tienen que ver con esto. Mi comodidad, mi satisfacción, mi bienestar. Está el culto al cuerpo, por ejemplo, estar en forma, muy buena forma, para sentirte bien contigo mismo y todo, absolutamente todo, algunas personas, absolutamente todo en sus vidas giran alrededor de eso. Sus cuentas de redes sociales están llenos de cuentas que siguen esto, sobre elementos nutritivos, sobre diversos entrenamientos. Todos sus amigos son los amigos del gimnasio, el culto al cuerpo. Alimentarse de la manera más sana posible para vivir lo máximo posible sin padecer enfermedades, porque al final todo va sobre mí. El consumismo, por supuesto, comprar y comprar y comprar para satisfacer mis deseos, los deseos de uno mismo. Y esto tiene consecuencias, por supuesto, en todos los ámbitos de la vida, este culto a uno mismo, a este Dios. Por ejemplo, en cuanto al matrimonio, el matrimonio por necesidad se tiene que evitar, este Dios falso lo pide, el matrimonio se tiene que evitar, porque en el matrimonio tienes que entregar tu vida a otro, a tu cónyuge, y ya no todo tratará sobre ti. Tendrás que sacrificarte, y no hay sacrificarte por los demás, y no hay nada más contrario que sacrificarse por otro en esta nueva religión del culto a uno mismo. El matrimonio es un tropiezo
en la carrera por la autosatisfacción. Por supuesto que Dios no nos ha creado así y la ley natural hace que la gente se siga casando. Seguimos teniendo esa necesidad y siempre la tendremos. Aunque muchas veces, porque es una necesidad básica, es algo que los hombres y las mujeres necesitan, muchas veces vemos que termina en divorcio. Porque, por supuesto, la religión está por encima de cualquier relación. Y si tu cónyuge es un tropiezo en esta carrera por autosatisfacerte, pues te divorcias. Porque Dios está por encima de cualquier relación, está por encima del matrimonio, está por encima de todo. El Dios propio, uno mismo en este caso. Pero si hay matrimonio, si por cualquier cosa al final tienes que casarte, llegas a casarte, porque la sociedad más o menos es tradicional y te lo demanda, lo que no debes hacer, si llegas a casarte, es tener hijos. No debes hacerlo. Ahora, es pura estadística que las mujeres a partir de cierta edad necesitan tener hijos. Es estadística, es así como funciona el cuerpo humano, es así como Dios ha creado a las mujeres. A partir de cierta edad necesitan tener hijos, la creación de Dios. Pero si tienes hijos, ten 1 o 2 como mucho, porque no vas a estar toda tu vida derrochándola, desperdiciándola, cambiando pañales. En eso vas a entregar tu vida cuando por delante tienes estas grandes promesas, la tierra prometida de la autosatisfacción personal. Dedicando tu vida a otros, eso es herejía, porque en la religión de nuestra sociedad solo puedes dedicar tu vida a ti mismo, solo te la puedes dedicar a ti mismo. Lo demás es herejía, no a otros. Eso hay que reducirlo al máximo. De hecho, en muchos casos el tener hijos es, por otro lado, simplemente satisfacer un deseo, una necesidad que tiene la mujer en la mayoría de los casos. Hay otros factores, pero ese es el más importante. También se tiene a los hijos por autosatisfacción personal, no por otra razón, no por otra cosa. Pero hagas lo que hagas, lo que no debes hacer es dedicar tu vida a los demás, porque tu Dios, es decir, tú mismo, no quiere eso, no es eso lo que pide, no es esa la ofrenda y no es ese el sacrificio que te pide. Vive una vida lo más egoísta posible, cumple con todo lo que tú deseas, no te pongas nunca en la posición de servir a los demás, mucho menos por medio de un contrato, como no es solamente un contrato, pero es un contrato al fin y al cabo del matrimonio, o por sangre, como es con los hijos. No, porque así no podrás cumplir con el servicio a tu Dios. Si haces eso, no podrás cumplir con el servicio a tu Dios, a tu falso Dios, tú mismo. Son tropiezos en tu camino. Igual que un cristiano, se puede, por ejemplo, quitar la cuenta de Facebook, o suscripciones, o hábitos, porque ve que son impedimentos para servir a Dios, al Dios verdadero. Del mismo modo, los hombres evitan cualquier responsabilidad, cualquier situación que no trate de servirse a sí mismos y cumplir sus propios deseos. Nosotros tenemos que en Hebreos se nos manda lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. La Biblia lo requiere de nosotros. Para el culto al Dios verdadero, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues del mismo modo, esta falsa religión de uno mismo, en esta falsa religión hay que despojarse de cualquier cosa que te impida vivir para ti mismo. Despójate de cualquier cosa, porque debes vivir para ti mismo. Eso es lo que la religión demanda, eso es lo que este Dios demanda, porque este es su Dios, ellos mismos. Y más concretamente, como decíamos, la autosatisfacción personal, aquí y ahora. Así que este es el Dios bajo el cual el mundo está. Por supuesto, esto es solamente una de las capas. Si vamos más allá, vemos que la capa última, si no se adora a Dios, se adora a Satanás. Pero yo estoy hablando sobre una perspectiva o un nivel por debajo de eso. Si no adoras a Dios, adoras a Satanás. Eso es una realidad. Pero Satanás, por supuesto, engaña de diferentes maneras y lo presenta todo de diferentes maneras. Así que estamos hablando en esos términos. Este es su Dios, ellos mismos, la autosatisfacción personal. Ahora, veamos en segundo lugar algo que es fundamental en cualquier religión: la creación, la doctrina de la creación. Porque toda religión que se precie tiene un relato de la creación que tiene un impacto completo y absoluto sobre su vida ahora. Esto ocurre en todas las religiones, menos en los
evangélicos que dicen que no importa si Génesis es historia o no. Para ellos no, pero porque están tan en las nubes que no se dan cuenta de absolutamente nada de lo que ocurre en este mundo. Todas las religiones que se precien tienen un relato sobre la creación que afecta el aquí y el ahora, afecta a tu vida. Nosotros también, por supuesto, Génesis, así es como lo consideramos. Algunas religiones, por ejemplo, comienzan con que desde siempre hubo un Dios bueno y un Dios malo, y por tanto eso explica la eterna lucha entre el bien y el mal, y eso tiene un efecto para aquí y ahora, en cómo te comportas. Algunas religiones hablan sobre que la tierra fue creada por un Dios malo, de la materia, y por tanto la materia es mala y solo el espíritu importa. Pero tiene una aplicación para el aquí y el ahora. Hay cientos de falsas religiones y la mayoría tienen un relato sobre la creación que explican el mundo actual. No solo cómo es, sino también cómo debe ser y hacia dónde se dirige el mundo. La diferencia entre estas falsas religiones y nuestra religión, la verdadera, es que la religión cristiana tiene sentido, tiene lógica y tiene coherencia. Y es la única que lo tiene de entre todas las religiones, excepto el judaísmo, por supuesto, porque creemos lo mismo que los judíos. Y probablemente el islam, aunque no estoy muy seguro, pero porque el relato de la creación es el mismo. Con lo que me refiero a esto es, por ejemplo, sobre el Dios bueno y el Dios malo que existen eternamente. Al final, ¿quién decide si hay un Dios bueno y un Dios malo, tienen el mismo poder, la misma fuerza? ¿Quién decide quién es el bueno y quién es el malo? Si los dos son iguales. ¿Y si el malo dice que es el bueno? ¿Cómo se llega a decidir? Si no hay un único Dios por encima de todo, entonces no podemos hacer esta diferencia entre el bien y el mal. A eso me refiero con que nuestra religión tiene lógica y coherencia. Ahora, cuando pensamos en lo que nuestra sociedad piensa sobre la religión, sobre su religión, estamos tentados a pensar, claro, su relato de la creación es que todo han sido procesos aleatorios a lo largo de miles de millones de años, sin ningún objetivo, sin ningún sentido, solo la supervivencia. Y la realidad es que es así, esto es lo que creen, en parte, pero no del todo. Porque no nos debemos dejar engañar. Nuestro mundo en el que vivimos ahora mismo no es un mundo que se guía y se rige por la ciencia. No lo es. La gran mayoría de personas jamás han pensado seriamente en estas cosas. Muchas de las cosas de nuestra sociedad son completamente anticientíficas. Es igual que ocurre con las iglesias. Conservan el letrero de iglesia, pero de iglesia no tienen nada. Así son en nuestros días la gente que se les llena la boca al hablar de ciencia, ciencia, ciencia. Pero son de todo menos científicos. De hecho, lo utilizan solamente para decir que no creen en Dios porque creen en la ciencia. Lo que revela lo que desde el principio se señaló, que realmente la teoría de la evolución es solamente una excusa para desechar a Dios. Eso es lo que es la teoría de la evolución. Si nos ponemos cuando salió hace como 140 años, ¿verdad? 160 años más o menos, la teoría de la evolución, no había ninguna prueba científica, pero en absoluto, ninguna prueba científica de que fuese cierta. No tenían ni siquiera microscopios o telescopios o lo que sea y formas de ver la antigüedad de los huesos. No tenían absolutamente nada en cuanto a ciencia en este sentido. Y sin embargo todos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque se demostró científicamente. Es una teoría. Por tanto, tampoco es que se pueda comprobar científicamente. ¿Por qué todos lo aprobaron? ¿Por qué todos aceptaron esta teoría de la evolución? Porque es una excusa para rechazar a Dios, que es lo que el hombre siempre ha querido. Así que, por eso, todo el mundo cree en eso. La careta la han tenido durante más o menos un siglo y pico, pero ya se la están quitando. Ya no les hace falta la teoría de la evolución para echar a Dios. Ya no hace falta que pretendamos que esta es la verdad y podemos simplemente rechazar a Dios y ya está. No necesitamos más excusas. Hacia esto estamos yendo. Más o menos aquí estamos ahí. Por ejemplo, si hablamos sobre la homosexualidad, que desde un punto de vista evolucionista es la muerte de la especie. Es como no puede haber nada más contrario a la supervivencia de la especie que eso. Porque si nuestro único propósito en este mundo es la supervivencia de nuestra especie, entonces la homosexualidad es todo lo contrario a eso, porque llevará a la extinción de la especie. También, por otro lado, el aborto, de nuevo.
¿hay cosa más anti-supervivencia de la especie que el aborto? Si estás matando a los que serán la próxima generación, ¿hay algo más contrario a la teoría de la evolución en este caso? Porque va en contra de la supervivencia de la especie. También sobre el tener hijos. ¿No es eso, tener hijos, y además muchos hijos, los máximos que puedas, lo que garantizaría la supervivencia de la especie? ¿No es lo que intentan todos los animales? Porque entonces nos están requiriendo que nos comportemos de otra manera. ¿Es científico? Por supuesto que no. El transgenerismo, un sinsentido absoluto desde el punto de vista científico, donde unos sentimientos dominan la realidad biológica, anticientífico por completo. Luego está el rol del hombre y la mujer. ¿Habéis visto en el reino animal cómo por instinto los machos y las hembras se comportan de manera diferente? Y cómo su relación con sus hijos, quién cría a los hijos, todo eso es diferente entre los machos y las hembras, en la gran mayoría de especies. Pues si no somos más que un saco de instintos, nosotros también, porque somos animales, ¿de dónde todo ese ímpetu de hacer que hombres y mujeres se comporten del mismo modo? Si somos machos y hembras también. Vivimos en una época anticientífica. Esa es la única respuesta. El que se use tantas veces la palabra ciencia es solo polvo que nos lanzan a los ojos para cegarnos. Es una cortina de humo. ¿Cuál es entonces, porque esto es solamente una excusa, cuál es entonces el relato de la creación que los de nuestro alrededor tienen y que explican su mundo? ¿Cuál es esta creencia de su falso génesis que moldea toda su realidad, igual que nuestro génesis moldea nuestra realidad? Hay desde luego, por supuesto, en su concepción sobre el mundo elementos científicos y hay elementos existencialistas, es decir, que no tienen nada que ver con la realidad. Pero podríamos ponerlo de la siguiente manera: si su Dios es ellos mismos, su creación debe ser también hecha por ellos mismos, porque es Dios quien crea. Es decir, no hay una creación como tal, porque estamos aquí desde tiempos indefinidos y miles de millones de años y tal. Somos polvo del espacio evolucionado, polvo de estrellas, como lo suelen llamar, por lo que debemos crearnos a nosotros mismos. Debemos crearnos a nosotros mismos. Podemos ser lo que queramos ser. Somos nuestro propio Dios y por tanto nuestra creación la hacemos nosotros mismos. No hay creador, ellos son los creadores. Nosotros debemos ser nuestros propios creadores. Cada uno es su propio creador. Y por eso no eres varón o mujer, sino lo que tú quieras y elijas. Esto es solamente una pequeña aplicación de esta doctrina de la creación que ellos tienen. Por ello, esto no solo se aplica en lo que hablamos sobre los transgéneros, se aplica también en todo lo que el pastor decía ayer sobre cómo peinarse o comportarse o vestirse de una manera que no concuerda con tu cultura o con tu sociedad. Es porque tú defines quién eres, tú defines cuál es tu historia, tú defines con quién te quieres identificar y no tiene nada que ver con la realidad, porque la realidad ha sido creada por Dios. Pero tú no crees en Dios, tú crees en ti mismo, tu Dios eres tú mismo. Por tanto, tú creas quién eres, cuál es tu cultura, cuál es tu sociedad y todo lo demás. Ahora, aunque a nivel personal esto es cierto, en última instancia hay unos principios comunes que todos deben seguir en nuestra sociedad porque son impuestos desde arriba. Y es que, sea lo que sea que elijas ser, sea como seas que quieras crearte a ti mismo, debes seguir, sin embargo, unas pautas concretas. Porque todas estas teorías y esta falsa religión es uno de los puntos que no vamos a ver, pero tiene sus sacerdotes, tiene sus profetas, quien traen la verdadera revelación, por supuesto. Y estas pautas concretas son las siguientes. Debes ser, hagas lo que hagas, decidas como decidas crearte a ti mismo, debes hacerlo contrario a la creación de Dios. Debes romper con la creación de Génesis, que se nos relata en Génesis. ¿Y cuál es la creación de Génesis? ¿Cómo ha creado Dios el mundo? Por tanto, ¿contra qué se están rebelando? Pues hay dos características muy claras en la creación divina. Dos características. La primera es una creación binaria, ahora vamos a ver lo que es, y la segunda que es jerárquica, binaria y jerárquica. ¿Qué significa que la creación es binaria?
Pues significa que Dios crea, hay dos cosas, no todo es creado, pero hay dos cosas distintas, diferentes, en casi todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando Dios crea, se produce una separación que antes no había. El creador por un lado, lo creado por otro. Dos, binario, de allí viene. Dos cosas, binario. Dios crea, se nos dice, se nos relata en Génesis 1, los cielos y la tierra, binario. Dos cosas diferentes. Crea la luz, separándola de la oscuridad. Luz, oscuridad, binario. Separa las aguas de las aguas. Aguas de abajo, aguas de arriba. Dos cosas, binario. Y un largo etcétera, hasta llegar a la creación del hombre, binario. Hombre y mujer, varón y hembra. Y en todo el reino animal esto es así también. Así que este es el primero de los principios. Deben destruir lo binario. En esta nueva religión se debe destruir lo binario. Todo debe ser uno. No puede existir lo binario. No debe existir cielo y tierra, mucho menos cielo e infierno. No debe existir luz y oscuridad. No existe el bien y el mal, como decía Nietzsche. Y desde luego que desde el punto de vista evolucionista no lo hay. Y por supuesto, por supuestísimo, no debe existir ninguna diferencia entre hombre y mujer. Por supuesto que no. No debe haber ninguna diferencia en sus roles, no debe haber ninguna diferencia en lo que hacen, ninguna distinción en cuanto a cómo nos debemos comportar unos con otros, dependiendo del sexo. Porque en la falsa creación, idolátrica creación, todos somos creados, hechos como uno. Todos somos uno. No existe lo binario, no existen las diferencias. Rompemos con lo binario. No hay Dios y hombre, no. Todos somos Dios y hombre y animal y polvo estelar y un largo, etc. Fue en 1971, justo después de la revolución sexual, que sabían exactamente contra lo que estaban yendo, que es lo que estoy yo diciendo. En 1971, uno de los grandes profetas de esta nueva religión, llamado John Lennon, de los Beatles, publicó la canción Imagine. Una canción muy bonita, por supuesto. Y su letra dice: imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. No hay cielo, no hay infierno. No hay. Se destruye lo binario. Qué bonito sería esto. Qué bonito sería no vivir a lo que nos está diciendo. Qué bonito sería no vivir en la creación de Dios. Imagínate que puedes librarte de la creación de Dios. Imagínate que puedes librarte de Génesis, que puedes crear tu propia realidad, donde no hay paraíso ni infierno, donde solo hay esta creación, donde todo es uno. Sigue diciendo, imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir, y tampoco ninguna religión. No hay países, entonces no existe lo mío y lo tuyo, no deben existir diferencias, no debe existir lo binario. Sigue diciendo, imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Qué bonito será todo esto en nuestra creación que nosotros hacemos según lo que nosotros queremos. No habrá diferencia ninguna, no habrá posesiones, no habrá nada por lo que luchar, ni morir, ni matar. No habrá ni bien ni mal, todo será una sola cosa. Y termina así. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Uno, solo uno. Porque no puede haber dos, no puede existir lo binario en esta falsa creación. No debe existir lo diferente. El mundo será uno, decía su gran profeta. Destruiremos y aplanaremos cualquier distinción que pueda haber. Por supuesto que Lennon no era un drogadicto que no sabía lo que decía y vivía en su mundo de fantasía. No, sabía perfectamente que él era uno de los grandes sacerdotes de esta nueva religión y que esta sería una de sus homilías más importantes que iba a dar. Pero pasemos al segundo elemento de la creación de Dios. Hemos visto cómo Dios ha creado las cosas de manera binaria, haciendo una separación entre una cosa y otra.
El segundo de los elementos es que Dios creó las cosas de manera jerárquica. Dios impuso una jerarquía en la creación. Desde el primer paso, donde Él se separó de la creación, de todo lo creado, por su naturaleza divina, donde Él está por encima, y hay una jerarquía, Dios es el que crea todo lo demás, Dios está por encima, Dios es soberano de todo lo demás, hasta, por ejemplo, habla sobre el sol y la luna, que nos dicen que fueron hechas para señorear el día y la noche. Aquí también, el sol y la luna están por encima, de manera jerárquica, señorean el día, señorean la noche. Jerarquía. Por supuesto que en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, de nuevo, jerarquía. ¿Quién es el Señor de la creación? El Señor del mundo, de todos los seres vivos. ¿Quién es? El hombre hecho a su imagen. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y tenemos aquí todas las distinciones necesarias. Tenemos los dos pilares fundamentales contra los que esta nueva religión está arremetiendo. Tenemos a Dios, que crea al hombre, eso es lo que rechazan, crea al hombre a su imagen, y lo crea como varón y hembra, hace esta distinción, varón y hembra, distintos, binario, y tenemos también esta jerarquía también. Dios crea, Él decide, porque es el creador, el propósito del hombre, no lo define el hombre por sí mismo, lo define Dios, y donde el hombre no es un animal más, no es uno con la creación, no es un ente más, sino que es además el Señor sobre toda la creación, siendo señoreado por Dios. Así que tenemos estos tres elementos que intentan destruir, y los tenemos aquí en Génesis 1:26. Por supuesto que si seguimos leyendo, y Pablo nos lo dice más claramente, también hay una jerarquía en la Iglesia, hay una jerarquía en el matrimonio, y hay una jerarquía en todos los ámbitos de la vida debido a esto. Porque la jerarquía es parte del ADN que Dios ha creado, ha puesto en la creación, jerarquía. ¿Y sabéis cuál es el nombre de esta jerarquía sobre la que estamos hablando? ¿Cómo denominan a esta jerarquía estos grupos, progres, izquierdas, como los queramos llamar, aunque no solamente? ¿Cómo la llaman en nuestros días? ¿Cómo se llama esta jerarquía? Tiene un nombre. Ellos lo denominan de una manera en particular. Patriarcado. Esta es la jerarquía contra los que ellos están arremetiendo. En Efesios 3:14, si abrís vuestras Biblias, os invito a hacerlo porque, y así lo podéis también apuntar si tenéis bolis, pero en Efesios 3:14 nos dice el apóstol Pablo, Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Si tuvieseis que escribir una página sobre qué es lo que significa esto, ¿qué dice Pablo de lo que del Padre toma nombre toda familia? Que el nombre de toda familia viene del Padre. Es extraño. Pero, si miramos el griego, nos va a revelar bastantes cosas, tiene mucho más sentido. Porque la palabra que tenemos traducida como familia aquí es, ni más ni menos, en griego, es patria. Es la palabra patria. Patria. Pater, padre. Por eso, toda familia toma nombre del Padre, porque toda familia es una patria. De hecho, podríamos decirlo así, toda familia es un patriarcado, donde el Padre está en la cúspide de la jerarquía, y esto es la jerarquía, que es la que se define aquí, la jerarquía. Y lo que está, es la cúspide de esta jerarquía, porque Él es el Padre, igual que Dios es Padre. De Él toma su nombre. De hecho, no es la cúspide, porque el que está por encima del todo es el Padre de nuestro Padre, que es Dios, está por encima del hombre.
Pero esto es una mini creación jerárquica. De hecho, en la mayoría de los países, en España más o menos, toda familia se queda con el apellido del padre. Igual que Dios da su nombre al Padre y nos permite de manera misericordiosa y de una manera que nos debe hacer temblar a todos los padres que Él nos haya concedido llamarnos igual que Él, padres, nos debe hacer temblar a todos los hombres el poder compartir el nombre de Dios. Pero del mismo modo en muchos países toda la familia toma el nombre, el apellido en este caso, del padre. Y esto no es en las culturas judías o cristianas, esto es en la cultura del mundo, porque así es como Dios nos ha creado. Igual que sabemos que matar está mal, también tenemos en nuestro ADN esta jerarquía de la creación. Y por supuesto que este elemento de la jerarquía en la familia lo encontramos en prácticamente todas las culturas. Dios ha puesto esto en el ADN del hombre. Así que ya tenemos justificación bíblica para usar la palabra patriarcado. Recordad, Génesis 3, 14 y 15. No nos hacemos responsables de las consecuencias de usar la palabra patriarcado. Nos hacemos responsables de los berreos feministas que puedas escuchar por usar la palabra patriarcado. El asunto aquí es que el patriarcado se ha convertido en un término totalmente negativo, por supuesto, en nuestros días. Representa la opresión, el machismo, el sufrimiento de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pensemos que nuestro mundo quiere destruir estos elementos negativos de la palabra patriarcado. No, lo que quiere destruir, en último lugar, es toda la jerarquía. Eso es lo que quiere destruir, no los elementos negativos. Quiere destruir toda la jerarquía que Dios ha impuesto. Igual que John Lennon no quiere que los países vivan en paz, no quiere que los países vivan en paz, ¿verdad? Lo que decía en su canción. Lo que quiere es que no haya países. Del mismo modo, el feminismo no quiere destruir las cosas malas del patriarcado, sino borrar el concepto por completo, destruir la jerarquía impuesta por Dios por completo. Sobre todas estas cosas hay mucho que decir, por supuesto. La locura de las iglesias, por ejemplo, al aceptar esta doctrina de demonios, permitiendo pastoras, es una, rebelándose de esta manera, las mismas iglesias contra la jerarquía que Dios ha impuesto. Yendo contra la jerarquía impuesta por Dios, definida en la creación, y ellos la destruyen, las que se llaman iglesias, la minan, la aniquilan y se siguen llamando cristianos y se siguen llamando iglesias. Bueno, felicidades. Es pura ignorancia, es puro engaño, es estar a las órdenes de Satanás por completo. En la familia también tiene consecuencias terribles. Desde luego es todo menos patriarcado. De hecho, una observación, cuando se destruye este concepto de patriarcado por completo, que debe ser un concepto que ata al hombre, al padre de familia, que lo pone bajo la autoridad de Dios, que es el verdadero patriarcado, cuando se libra al hombre de este concepto, de esta ley, de estas cadenas, es cuando el hombre será más violento, más destructor. Dará rienda suelta a toda su agresividad, porque no hay nada por encima de él, y muchas cosas por debajo, en cuanto a la fuerza, por ejemplo. Dará rienda suelta a toda su agresividad, porque no hay nada por encima de él. Y sí hay algo que en el hombre, por naturaleza, biología, que le hace ser agresivo y violento, y se llama testosterona. Pero si creéis que al feminismo le importa que el hombre, cuando es liberado de este concepto de patriarcado, sea agresivo, sea violento hacia la mujer, por supuesto que lo será, cuando se le libra de la ley de Dios, porque de eso estamos hablando, si creemos que al feminismo le importa esto, nos equivocamos. Porque lo que importa no es cuidar a la mujer como vaso más frágil, lo que importa es destruir el patriarcado. Y si se vierte sangre en este proceso de destrucción del patriarcado, habrá merecido la pena. Por eso son marxistas al fin y al cabo. ¿Cuántas revoluciones marxistas ha habido sin sangre? Todas. Cientos de millones de muertos. Pero ha valido la pena, dirían ellos, por supuesto. ¿Y qué más da si unas cuantas mujeres mueren porque los hombres ya no saben tratar a las mujeres, ya no saben cómo dirigirse a las mujeres, ya no saben cuidar a las mujeres, ya no saben respetar a las mujeres? ¿Qué más da? Lo importante es destruir el patriarcado, igual que lo importante son marxistas, igual que lo importante es ser comunistas, da igual cuántos mueran, por supuesto. Para concluir,
Hemos visto quién es su Dios, ellos mismos, y cuál es su relato de la creación. Crearse a uno mismo, destruir lo binario, destruir cualquier jerarquía. La pregunta ante todo esto es, ¿no?, ¿qué debemos hacer nosotros? Esta es la religión de nuestro mundo. Por estos principios viven. Esto es lo que se intenta conseguir, por activa y por pasiva. Televisiones, radios, periódicos, libros, a montones, adoctrinamiento en los colegios. Todo esto es lo que intentan hacer, todo esto es lo que intentan traer. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Primera de Juan 5:20, el versículo anterior al de guardaos de los ídolos, y lo que estamos diciendo es que este es el ídolo de nuestro mundo, y cada uno debe pensar en cómo debe guardarse de este ídolo. Pero primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conociendo al Señor Jesucristo es cuando estaremos a salvo. Salvos, por lo menos. Esa es la verdad suprema. Él es la verdad suprema y cualquier otra cosa está supeditada a Él. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Binario, incluso en el Señor Jesucristo. Plenamente Dios, plenamente hombre. Pero es el Hijo de Dios. Obedece al Padre. Vemos la jerarquía. Él sufrió la ira del Padre para ganar el cielo. Infierno y paraíso. Binario. Él, el Señor Jesucristo, es la cabeza de la Iglesia y la Iglesia debe obedecerlo. Jerarquía. Y el Señor Jesucristo se sacrificó a sí mismo. Entregó su vida, dio su vida. Él no vivió para sí mismo. Todo lo contrario a la religión de nuestros días, sino que vivió para obedecer a su Padre y salvar a su pueblo. ¿Estamos nosotros imitando al Señor Jesús? ¿O tenemos un ídolo, el Dios de este mundo, que somos nosotros mismos, nuestra comodidad, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos place? ¿Vivimos para nosotros mismos? El Señor Jesús nos enseñó cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios de pie y no solamente de rodillas. Desde luego de rodillas también, pero no solo de rodillas, también de pie. ¿Cómo nos lo enseñó? Entregando su vida por los demás, despreciando su propia vida, su propia comodidad, y la dio por los demás. Vertió su sangre para lavar a los demás. Así que la pregunta es, para nosotros, ¿servimos nosotros a los demás? ¿Cómo, de manera práctica, cómo estamos entregando nuestra vida a otros, no a nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir que creemos en el Señor Jesús si no hacemos lo que el Señor Jesús hizo? Este debe ser nuestro objetivo. Estando bien fundamentados en la fe, en la verdad, que es el Señor, debemos imitarlo a Él mismo. Dar nuestra vida por los demás. Es lo contrario del ídolo de este mundo. Es todo lo contrario. El Señor Jesús es todo lo contrario al ídolo de este mundo. Así que padres, madres, dad vuestra vida por vuestros hijos, no en vuestros propios deseos y gustos. No viváis para vosotros mismos, porque eso es un ídolo. No las guardéis, no guardemos nuestras vidas para nosotros mismos, porque eso es un ídolo. Busquemos servir y sacrificarnos. Busquemos ser como el Señor Jesús, si es que creemos en Él. Y hagámoslo, como decíamos, de manera binaria y jerárquica, bajo la autoridad de Dios, en obediencia a Él. Y he traído esto solamente para los padres y madres, diciendo que vivan, que entreguen su vida a sus hijos, pero cada uno de nosotros tiene áreas donde aplicar esto. ¿Cómo usamos nuestro dinero? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Si tuviésemos un diagrama y pusiésemos todas las cosas que hacemos, ¿para quién las hacemos? ¿Las hacemos para nosotros mismos, nuestra comodidad? ¿Lo hacemos para estar más cómodos? ¿Para autosatisfacernos a nosotros mismos? ¿O lo hacemos por los demás? Si tuviésemos dos áreas, lo ponemos en un papel,
todas nuestras acciones, ¿dónde entran? ¿En qué categoría entran? ¿Para nosotros mismos o en servicio a los demás? ¿Estamos imitando al mundo? ¿Estamos imitando a Satanás? ¿O estamos imitando al Señor Jesús, quien dio su vida, despreció su vida, su comodidad y absolutamente todo para servir a los demás? Eso es lo que debemos imitar. Hacia eso debemos tender. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos y te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias por esto que el apóstol Juan nos enseña sobre el guardarnos de los ídolos, y vemos en nuestro mundo como todos tienen un ídolo porque no te adoran a ti y por tanto son ídolos. Te damos gracias también especialmente porque tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, porque Él ha venido y nos ha enseñado sobre tu creación, Él nos ha enseñado sobre cómo debemos comportarnos, Él nos ha enseñado sobre absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, qué es lo que debe conducirnos, cómo no debemos vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Él, que es Dios, dio su vida por los demás. ¿Cuánto más nosotros, que no somos Dios? Pero sobre todas las cosas, te damos las gracias por el Señor Jesucristo, porque Él murió y resucitó, porque Él dio su sangre, Él dio su vida para salvarnos, porque su sacrificio fue perfecto y por tanto también resucitó. Pero te damos gracias porque también vemos en este gran sacrificio por el cual somos nosotros salvos, por el cual tenemos el perdón de los pecados. Por medio de su resurrección tenemos la justificación. En medio de todo esto vemos cómo Él lo hizo en obediencia a ti y lo hizo por los demás. Ayúdanos tú a imitarlo. Ayúdanos tú a tener esa misma mente que Él tuvo para dar nuestra vida, entregar nuestra vida por los demás. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.